Vamos a configurar la página. Nos vamos a la tablet. Ya compartimos la pantalla. Y nos vamos a nuestro curso. Ya. A ver, voy a copiar esto para la clase de hoy. A ver, hagamos nuestra clase de hoy. Año 22, mes 05, día 18. Continuamos con problema de valor inicial. A ver, voy a copiar de la clase anterior. Hice. Copiar. Pegar. Listo. Ya. Entonces, la clase anterior estábamos haciendo este problema. Ya dice que si la solución general de la ecuación diferencial es la 1 sobre 1 menos c por x, determina la solución particular para las condiciones iniciales, entonces me dan 3. Son 3 problemas diferentes, ¿no? Entonces el problema 1 me dice que y de 0 es igual a 0. Lo que me está diciendo es que el x sub 0 y sub 0 es igual a 0, 0.
Entonces queremos ver qué pasa en el punto cero, ¿no? Que solo si tiene o no tiene solución o es única. Entonces reemplazamos los valores y llegamos a una contradicción. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que por ese punto, por el punto 0, 0, me dice que no pasa ni una sola curva, no tiene solución en 0, 0. Luego, el segundo problema me dice que x sub 0 y y sub 0 es igual a 0, 1. Entonces aquí, observe que acá arriba no pudimos encontrar C, ¿no? Porque C en el cálculo desaparece. El C porque C multiplica por 0. Entonces no puedo calcular el C. Y llego a una contradicción. Acá abajo pasa algo parecido. No puedo calcular C porque C multiplica por 0. Pero llego a una verdad. De 1 es igual a 1. Eso quiere decir que existen infinitas soluciones que pasan por el punto 0, 1. Y ahora hagamos el problema 3. El problema 3 me dice que y de 2 es igual a 1. Y de 2 igual a 1. Sería el punto x sub 0 y sub 0 igual a 2, 1. Y entonces aquí procedemos de la misma manera que hicimos acá, ¿no? Es decir, en la solución general reemplazamos el punto. ¿Bien? Entonces y de x, sabemos que y de x es igual a 1 sobre 1 es 1 sobre 1 menos c por x. 1 sobre 1 sobre 1 menos c por x. Ya. Reemplazamos los valores. Sería y de 2 igual. Abajo 1 menos c por 2. Arriba 1. Pero dice que y de 2 me dice que y de 2 no está, a ver, no, aquí falta, a ver, un ratito, sí, acá arriba, disculpen, es y de 2 igual a menos 1, eso es. Entonces le cae y de 2 igual a menos 1. Listo, ¿ya? Entonces queremos evaluar esta solución general en 3 puntos. Son 3 problemas diferentes, ¿no? Pero están relacionadas, serían 3 problemas diferentes en un mismo problema. Entonces la gráfica va a ser la misma, ¿no? Va a ser única la gráfica. Y aquí vamos viendo, entonces, aquí va a ver la familia de curvas que tiene y de x igual a 1 sobre 1 menos c de x es una familia de curvas.
De esa familia de curvas quiero saber si pasan curvas por el punto 0, 0. Entonces vemos que aquí en la teoría me dice que no pasa ninguna curva por el punto 0, 0. Quiero saber si esa familia de curvas pasan por el punto 0, 1. Y vemos que aquí me dicen que van a pasar infinitas soluciones por el punto 0, 1. Y luego vamos a hacer para el punto y de 2 menos 1. Entonces, y de 2 me dice que vale menos 1. Entonces, reemplazamos y de 2 menos 1. Igual, aquí 1 menos c, sería 2c. Acá arriba 1. En lo que está dividiendo 1 menos 2c pasa multiplicando. Tendríamos menos 1 por 1 menos 2c. Esto es igual a 1. Cambia el signo. Cambiamos de signo, sería menos 1 más 2c igual a 1. Pasa al otro lado, me queda 2c igual a 1 más 1. Entonces c ha sido igual a 2 sobre 2. C igual a 1. Ya. Acá arriba observen que no pude encontrarse. Por el punto 0, 0 en el problema 1, vemos que por el punto 0, 0, ¿sí? Vemos que no pasa ninguna curva. El objetivo es encontrar C, ¿no? Estamos buscando C. Y vemos que no encuentro C, porque observen que este C, la primera ecuación de la pantalla, observen que este C multiplica por 0, y C puede tomar todos los valores que usted quiera, ¿no? Menos U, ahí está 1, menos 2, raíz de pi, logaritmo de, lo que quiera puede tomar, que siempre va a multiplicar por 0. Entonces no puedo despejar ese C, pero llego a una contradicción. En el problema 2, estoy buscando C, y observen que pasa lo mismo. C no puede calcularse porque está multiplicando por 0, pero llego a una verdad, que 1 es igual a 1. Entonces me dice que van a pasar infinitas soluciones por ahí. Y ahora, en cambio, busco C y encuentro un valor único, porque C es único. El 1 es único. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la solución existe y es única. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el 1 es único. Entonces, observen que el que me dice si no existe solución, que es el primer problema, es tratando de buscar C, llega una contradicción. Si existen infinitas soluciones, trato de buscar C y llego a una verdad. Entonces me dice que hay infinitas soluciones. Y acá, en cambio, me dice que C es igual a 1. 1 es único. Entonces me dice que existe solución y es único. ¿Ya? Inge, una pregunta. Pero Sí, dígame. en el Y de 2 no era igual a 1. Y de 2 ahorita le corregí porque he copiado mal. Es y de 2, por favor, corrijan esto. Y de 2 es igual a menos 1. Ok. Sí, por favor, corrijan eso. Sí, porque el y de 2 me sale muy grande el valor. Ya vamos a ver la figura. Muy bien. Entonces, por favor, verán, acá arriba, aquí. A ver, analicemos también otra cosa muy importante. Ya, a ver, muy bien. Y de 0, sí, este problema es fundamental porque
estos son los casos que vamos a encontrar durante todo el semestre, ¿no? Siempre que le pida una ecuación diferencial, le van a pedir el intervalo de definición y si es válida o no la solución, ¿no? En el intervalo de definición, y le van a preguntar por lo general en puntos que se encuentran dentro del intervalo de definición y puntos que se encuentran fuera del intervalo de definición. ¿Sí? Veamos, hagamos esto. A ver. Aquí, en el último problema, problema 3, C igual a 1. Entonces, observe que la respuesta sería, ¿no? Entonces, la solución particular en el punto y de 2 igual a menos 1. Un ratito, problemas. Aquí es, perdón, menos 1, ¿no? Aquí hay menos 1. 2 menos 1. Ahí está bien. Listo. 2 menos 1. Acá arriba es 0, 1 y el primero es 0, 0. Muy bien. 0, 0, 0, 1. 2 menos 1. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué sería la respuesta? Recuerden, arriba, en el primer caso, buscamos C, ¿no? En 0, 0 buscamos C, llegamos a una contradicción, no existe solución. En el segundo caso, 0, 1, buscamos C, no lo logramos encontrar, pero llegamos a una verdad, me dice que hay infinitas soluciones. Y el caso 3 es que por el punto 2 menos 1, C vale 1. Entonces, eso quiere decir que existe solución y es única. Entonces la solución particular en Y igual a 2 menos 1, a ver, perdón, sería en el punto sería, ¿no? 2. Entonces, la solución particular en 2, menos 1, 2 menos 1, la solución particular en 2 menos 1 es 2 puntos, entonces, recuerden, es igualita a la solución general, pero en vez de C se le pone el valor de C, entonces sería y de X es igual a abajo 1 menos C, sería C por X, que sería 1 por X, X. Y arriba 1. Listo. Esa es la solución particular. Pero observe que la solución particular no puedo obtener para 0, 0, porque no puedo encontrar C. ¿Sí? En el primer problema, 0, 0, por el punto 0, 0, no puedo encontrarse. No puedo encontrar la solución particular. ¿Por qué? Porque no puedo encontrar el valor de C. En el punto 0, 1 tampoco puedo encontrar la solución particular. ¿Sí? Porque no puedo encontrar C. Y en el tercer caso, sí puedo encontrar la solución particular. Y observen, puedo encontrar inclusive los intervalos de definición. Veamos. Entonces veamos cómo, a ver, 1 menos X, esto, para que exista esta ecuación, primero veamos cómo Sería funciona. la condición de X no puede ser 1, ¿no? Exactamente, ahí voy, muy bien. Busquemos en este problema. Observe que ahorita ya tengo yo una solución particular. Sí, y ahora lo que vamos a hacer es buscar el intervalo de definición. Observe, intervalo de definición. ¿Cuál es el intervalo? El intervalo es donde esta ecuación exista. ¿En qué punto no existe? Cuando 1 menos X, aquí en lo que tendríamos que poner es esto, ¿no? 1 menos X tiene que ser diferente de 0 para que exista esto. Porque si 1 menos X es igual a 0, no existe Y de X. Ya, muy bien. Entonces, primero veamos como función. Como función. Como función. Entonces, si le veo como función es 1 menos X diferente de 0. Significa que 1 debe ser diferente de X.
¿Sí? Este sería el valor prohibido. Entonces, ¿qué me dice? ¿Cómo encuentro el dominio? Aquí le veo con el dominio de Y. Dominio de Y me dice que es igual al conjunto de todos los X que pertenecen a los reales, tales que X sea diferente de 1. ¿Qué me está diciendo esto? Me está diciendo que el dominio es el intervalo desde menos infinito hasta 1, unión 1 hasta infinito. Eso es lo que me está diciendo. Entonces, el dominio de la función es el intervalo menos infinito 1, unión 1, infinito. Entonces, una vez que yo analizo el dominio de la función, ahora analizo el intervalo de definición. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo esto? A ver, vamos para poder hablar, a ver, veamos aquí el intervalo de definición. Dice que el intervalo de definición es un subconjunto del dominio de la función. Listo. Veamos cómo analizamos el intervalo de definición. Ya, cojamos la solución general. A ver, aquí pongamos un asterisco y un asterisco, ¿ya? Cojamos la solución general, la solución particular. Solución particular. Y de X igual a 1 menos X abajo, arriba 1. ¿Ya? Entonces, cojamos el eje X. Eje X. De acuerdo al dominio, está prohibido, aquí X, este es el eje X, ¿no? El perpendicular este es el eje Y. A ver, aquí cojamos justo X igual a 0. X igual a 0 está ahí, ¿no? Justo el punto 0 para tener desde menos infinito a más infinito, ¿no? X, muy bien. Me prohíbe que X valga 1. Entonces, tengo que buscar el X igual a 1. X igual a 1. Este valor es prohibido. ¿Eso qué quiere decir? Que por aquí debe existir una asíntota que hace que la función no sea continua en ese punto. Cuando X vale 1, la función deja de ser continua, pero antes de 1 es continua y después de 1 es continua. Entonces observen que yo tengo dos intervalos aquí, desde menos infinito hasta 1 excluido y el otro intervalo desde 1 excluido hasta más infinito. Sí, justo lo que ven arriba, el dominio, ¿no? El dominio son la unión de esos dos intervalos. Ahora, ¿cuál intervalo? ¿Cuál intervalo cojo? Entonces buscamos el punto. El punto es del último problema, del que estamos haciendo, ¿no? Porque en los otros no podía hacer lo que estoy haciendo, porque no pude encontrar la solución particular. Pero Era del 2 problema 3 menos 1. es 2 menos 1. Exactamente. Busquemos dónde está 2 menos 1. Entonces X vale 1 y aquí estaría 2, 4, 2, 4. Aquí estaría X igual a 2. Y el Y estaría por acá, ¿no? Es decir, aquí está el Y, ¿no? En 0. Estaría el menos 1 por aquí más o menos. Menos 1. Entonces observen dónde está el punto 2 menos 1. ¿En qué intervalo está el 2 menos 1? Sí, pues ustedes solo ven la gráfica nada más. El 2 menos 1 está en el intervalo 1 infinito. ¿Sí? Entonces, ¿cómo expresamos esto? Cogemos el punto. X sub 0, Y sub 0 es igual al punto 2 menos 1. ¿Qué significa esto? Que X sub 0 igual a 2 pertenece al intervalo de definición entre 1 e infinito. Eso es lo que me está diciendo. Es decir, el punto 2 menos 1 pertenece al intervalo 1 infinito. Entonces, ¿cuál es el intervalo de definición? Entonces,
el intervalo de definición estos puntos y que va desde 1 hasta infinito. Listo. Y si usted se da cuenta, cumple lo que dice la teoría. El intervalo de definición, que es 1 excluido infinito, es un subconjunto del dominio de la función, que es la unión de menos infinito desde menos infinito hasta 1, sí, hasta 1, unión 1, infinito. Cumple la teoría, ¿no? Es decir, ahí está cumpliendo que el intervalo de definición, recuerden, siempre recuerden esto, el dominio de la función puede ser uno o más intervalos, uno o más. Puede haber 1, 2, 3, 4 intervalos en esta ecuación. Aquí vemos que solo hay 2, ya. En cambio, el intervalo de definición solo puede ser un intervalo. No pueden ser 2 ni 3, 1. Recuerde esto, siempre el intervalo es 1. Entonces, cuando a veces hay estudiantes que me ponen, les pregunto, ¿cuál es el intervalo de definición? Y me ponen la última ecuación que está en la pantalla. 1 diferente de 0. Este es el intervalo que me ponen. Lo que me están dando no es el intervalo, me están dando es el dominio de la función. Y el dominio de la función sabemos que en este problema tiene 2 intervalos. Entonces está mal hecha la respuesta, ¿no? Cuando se le pregunte cuál es el intervalo, usted no ponga el dominio. Cuando usted pone 1 menos x diferente de 0, lo que me está dando es el dominio. Yo no le pido el dominio, yo le pido el intervalo de definición. Entonces, observe, es cierto que usted necesita analizar el dominio, que es justamente, aquí pongamos el dominio de la función. Primero analiza el dominio de la función. Y el dominio de la función es fácil de analizar, ¿no? Coge el valor 1 menos x y le pone diferente de 0. Y encuentra que x debe ser diferente de 1. Entonces escriba, yo le sugiero que escriba inclusive el dominio de la función es todos los x que pertenecen a los reales, tales que x es diferente de 1. Lo que usted me está diciendo es justamente lo que está en este color medio azul, ¿no? Dice de menos infinito a 1, unión 1 infinito. Ese es el dominio. En cambio, el intervalo solo puede ser un intervalo. El dominio tiene 2 intervalos, observe. Entonces, ahora sí analizamos el intervalo de definición. ¿Cómo analizo? Le pongo la gráfica, pongo la asíntota, el punto prohibido, que es x igual a 1, y busco dónde está el punto que me dieron. El punto que me dieron es 2 menos 1. Ese punto estoy trabajando. Busco el punto 2 menos 1 y veo en qué intervalo está. Y vemos que se encuentra en el intervalo 1 infinito. Esa es la forma de encontrar. Y aquí cumple, ¿no? ¿Sí? Cumple el... Ya, ahora, todo lo que hemos dicho aquí, A ver, hay autores, ¿sí? Y esto vamos a hacerlo aquí al ladito solo para... Hay autores que buscan el intervalo de definición en la solución general, ¿sí? Es decir, cogen la solución general. Solución general. Y de x igual abajo 1 menos cx, arriba 1. Inclusive sí lo hacen. Y en este buscan el intervalo de definición. Esta ecuación existe solo cuando 1 menos c por x sea diferente de 0. Es decir, 1 tiene que ser diferente de c por x. Entonces observe que x tiene que ser diferente de 1 sobre c. Entonces, y ponen que el dominio de la función, ahí no podemos encontrar el intervalo de la solución particular porque no me dan un punto todavía cuando me dan la solución general. Lo máximo que yo podría escribir es el dominio de la función. Entonces observen que aquí, ¿cómo sería el dominio de la función?
el dominio en la forma general. Recuerden, abajo hicimos de la solución particular. Hay autores que hacen el dominio y buscan, solo el dominio se puede buscar, no el intervalo de definición, sino el dominio. Pero muchos autores inclusive le llaman cuál es el dominio de la solución general. Y lo que en realidad están preguntando es, o sea, preguntan en el texto cuál es el intervalo de definición de una solución general. En realidad no se puede dar porque el intervalo de definición está dada para soluciones particulares, pero hay autores que le van a pedir el intervalo de definición para una solución general, como el caso que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo tiene que escribir aquí? En realidad le piden el intervalo de definición para una solución general, pero en realidad usted lo único que puede responder es el dominio de la función. Es decir, esta ecuación, dominio de y. Y pide inclusive, decir pide, ¿no? En soluciones generales dice, ¿cuál es el intervalo de definición? En realidad lo que están pidiendo es el dominio. Dominio de la función. Sería el conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que x sea diferente de 1 sobre c. Entonces, lo que en realidad le están pidiendo, cuando le piden un intervalo de definición de una solución general, no de una solución particular. De una solución particular acabamos de ver acá abajo. La única solución particular que yo puedo escribir es del tercer problema. Porque no puedo escribir del primer problema, del 0, 0, de la curva que pasa por 0, 0, porque no pude encontrar C. Lo mismo no pueden encontrar la solución particular de la curva que pasa por el punto 0, 1. ¿Por qué? Porque no pude encontrar C. Pero el tercero sí. Por el punto 2 menos 1 encontré el valor de C. Entonces pude escribir la solución particular y puedo escribir el intervalo de definición. Pero si me preguntan cuál es el intervalo de definición de la solución general, lo único que puedo hacer es esto. Que el dominio de X que pertenece a R con X diferente de 1 a 0, estaría realmente el intervalo sería desde menos infinito, a ver, pongamos color rojo. Desde menos infinito hasta 1 sobre C. Excluido, unión 1 sobre C, excluido hasta más infinito. Esto es lo único que podría escribir. Es decir, hay dos posibilidades, dos intervalos ahí. Y veamos si coinciden. Cuando C vale 1. Y observe que C vale 1. Aquí C vale 1. En el último problema C vale 1. Si C vale 1, observen lo que sucede. Aquí estaríamos, si C vale 1, ¿qué pasa? C vale 1. Entonces tendría el intervalo menos infinito, 1, 1 sobre 1, 1, unión, 1, infinito, que es justamente el mismo intervalo. Este intervalo es el intervalo del último problema. De menos infinito, 1, 1 infinito. Es el mismo intervalo. Entonces, ojo, hay autores que le van a pedir, o problemas que le van a pedir, el intervalo de definición de una solución general. Entonces usted tiene que hacer el mismo proceso que acabamos de hacer ahorita. Pero lo que en realidad usted puede responder es el dominio de la función. Los intervalos posibles donde la solución tiene solución continua y diferenciable. Entonces, en realidad, cuando le piden el intervalo de definición de una solución general, lo que le están pidiendo es el dominio, es decir, los posibles intervalos donde la solución sea continua y diferenciable. Pero si usted tiene una solución particular, como el problema 3 aquí, el punto 2 menos 1, ahí usted va a tener un intervalo de definición, un intervalo de definición bien definido, que en este caso es 1 infinito. ¿Sí? Cuando es la solución particular, usted tiene 1. Pero cuando le piden el intervalo de definición de una solución general, usted lo que en realidad va a tener es el dominio, es decir, los posibles intervalos donde la solución es continua y diferenciable, ¿ya?
Son dos cositas que quería aclarar muy bien, ¿no? Porque hay autores que no le van a dar una solución particular, le van a dar una solución general y van a preguntar el intervalo de definición. Entonces usted lo que tiene que hacer es encontrar el dominio. Ahí sí tiene que encontrar el dominio. No puede encontrar un intervalo de definición porque no tiene un punto. No le están pidiendo un punto. Simplemente le dicen cuál es el intervalo de definición, que está mal hecha la pregunta. En realidad la pregunta debería ser cuál es el dominio de la función. Pero como les digo, esto, casi los libros, esto del dominio y todo esto, casi los libros de ecuaciones diferenciales lo ponen muy así, no hacen hincapié. Y yo creo que es importante, porque usted ha aprendido funciones, usted sabe intervalos, sabe todo eso. Entonces, justamente a veces ponían la solución, ¿no? Ponen, ¿cuál es el intervalo de definición? Le ponen aquí x diferente de 1, ¿ya? Y este es el intervalo de definición. Esto es mal, ¿no? Es decir, esta ecuación, ahí. Se le pregunta, ¿cuál es el intervalo de definición? Me dicen, x diferente de 1 y punto. No, pues x diferente de 1 me están dando el dominio. Me están diciendo que hay dos intervalos ahí. El intervalo de menos infinito a 1, unión 1 infinito. Entonces, el rato que usted escribe 1 diferente de x diferente de 1, lo que me está diciendo es que el dominio son la unión de dos intervalos y eso no se le pide. A usted se le pide cuál es el intervalo de definición. Entonces tiene que hacer este análisis de acá abajo. Coger el dominio, dibujar al dominio. El dominio está ahí, ¿no? De menos infinito a 1, 1 infinito. Y de ese dominio escojo el intervalo que sirve para este problema. ¿Cuál? El que contiene al punto que me da la solución particular. El punto que me da la solución particular es 2 menos 1. Entonces escojo el intervalo que le contiene a 2 menos 1. Y ese es el intervalo de definición. Sí, observe que son dos cosas diferentes. No poner x diferente de 1 y poner x pertenece o el intervalo de definición es 1 infinito. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Muy bien, ahora sí. Todo lo que hemos dicho aquí, todo lo que hemos calculado, vamos a graficar para que se vea clarísimo lo que acabamos de ver. A ver. Vamos a coger, copiar, copiar y vamos a nuestra hojita. Pegar. Pegar. Tenemos que hacer lo más grande para que entre todo. Muy bien. Ya. Esta de aquí, ¿sí? Es una familia de curvas. Esta es la solución general. Esta gráfica es una solución general. A ver, escribamos aquí. A ver. Aquí escribamos la solución general. Que en realidad lo que me están dando es una familia de curvas. Es decir, la gráfica que le estoy dando es de y de x igual a 1 sobre 1 más c menos, creo que es, no, menos. Es 1 menos c por x. Menos c por x. Menos c por x. Esta es la gráfica que me están dando. La solución general. ¿Ya? Esto cojo, le puse en el, ¿cómo se llama? En el GeoGebra y comencé a darle valores a C.
Y va obteniendo todas estas curvas. Muy bien. Esa es la solución general, la familia de curvas. No le puse más curvas porque se hacía muy confuso. Entonces les puse 1, 2, 3, 4 curvas creo que le puse. 4 valores AC y me dieron esta figura. Muy bien. Entonces ahora sí vamos analizando. Primer punto, primer problema. La curva que pasa por 0, 0. Aquí me dice, ¿cuál es la solución particular? Determine la solución particular para las condiciones iniciales. Primer problema, y es de ser igual a 0. ¿Qué significa solución particular? De toda la familia de curvas quiero la curva que pase por 0, 0. ¿Qué me dice la teoría? Que no existe, que no tiene, que ninguna línea pasa por 0, 0. Veamos si es cierto. Vamos a la gráfica y vemos que es cierto. Que en el punto 0, 0, este es el punto 0, 0, ¿no? Este de aquí. 0, 0. ¿Qué me dice? Ustedes observen que no pasa ni una sola línea por ahí. Pasa por todo lado menos por ahí. Entonces, no existe solución. ¿Ya? Así de sencillo, observen. La teoría y la gráfica corresponden. 0, 0 por 0, 0 no pasa ni una sola curva. Entonces, no existe solución. Entonces, ya el primer punto. Luego me dice, hallar la solución, determinar la solución particular para la condición inicial. Vamos con el segundo problema, 0, 1. Vamos a ver el punto 0, 1. El punto 0, 1 me dice que por el punto 0, 1 no pude encontrar la solución particular porque no pude encontrar C. Pero llega una verdad. ¿Qué me está diciendo esto? Que no tengo una solución particular ahí. Obviamente no voy a tener una solución particular porque aquí pasan todas las curvas. ¿Cómo escribo una solución particular para todas las curvas? ¿Sí? No puedo. Acá arriba. ¿Cómo puedo escribir una solución particular para una curva que nunca va a pasar por 0, 0? Por eso tampoco puedo. No puedo escribir una ecuación que no existe. Porque ninguna curva pasa por 0, 0. Por eso no puedo encontrar. Acá abajo tampoco puedo encontrar una sola ecuación que represente a todas las curvas. No puedo. Por eso no se puede encontrarse. Pero me dice que existen infinitas soluciones. Vamos al gráfico y busquemos el punto 0, 1. Nos vamos acá abajo y buscamos 0, 1. Justo es el de aquí. Este es 0, 1. El punto 0, 1. Entonces vean la gráfica. En esa gráfica pasan infinitas soluciones. Todas las curvas que pasan de abajo hacia arriba pasan por ese punto. Entonces, ¿qué concluimos? Que aquí hay infinitas soluciones. ¿Sí? Hay infinitas soluciones. Pero tampoco puedo escribir una solución particular. Porque no, ¿cómo escribo una ecuación que represente a todas las ecuaciones que pase por ese punto? No se puede. Ni cuando no existe o cuando son infinitas, no se puede encontrar una solución particular. Pero observen, el tercer problema me dice, determine la solución particular para la condición inicial y de 2 igual a menos 1. Nos vamos al punto 2 menos 1, que es el punto 3, y encuentro la solución particular. ¿Sí? Por ahí me dice que solo pasa una curva. Y aquí viene, justamente, está en el intervalo 1 infinito. Todo eso debe cumplir en la gráfica. Vamos a la gráfica y busquemos el punto 2 menos 1. Justo está aquí. Es 2 bajo y justo aquí está menos 1. Este es el punto 2 menos 1. Este pertenece al intervalo 1 infinito. Para empezar. En el intervalo 1 infinito. Y aquí observen que
¿Cuál es la ecuación de esta? Esta sí puedo escribir. Aquí sí puedo escribir. Esta es la solución particular, ¿no? Solución particular. Solución particular. Y de X ha sido igual a 1 menos X abajo, porque se vale 1 y 1 arriba. ¿Y qué me dice la teoría? La teoría me dice que por ese punto existe una solución y es única. Existe una solución y es única. Entonces, aquí ponemos una única solución. En este punto, 1, 1, única solución. ¿Qué significa que sea única solución? Que por ese punto pasa una curva. Entonces, aquí ustedes tienen el panorama. Gráficamente, ¿qué significa? No existe solución. El rato que usted matemáticamente llega a una contradicción, al rato de buscar la constante y llega a una contradicción, corresponde a la gráfica un punto donde no pasa ni una sola curva. De la familia de curvas no pasa. Entonces, en el punto 0, 0 no pasa ni una sola curva. A eso llamamos no existe solución. Por el punto 0, 1, buscamos el valor de la constante C y no puedo encontrarse, pero llego a una verdad, en este caso que 1 es igual a 1. Si llego a una verdad y corresponde a que por ese punto, el 0, 1, pasan infinitas soluciones. Que gráficamente, ¿qué representa? Un punto por donde la familia de curvas pasan por ese punto. Pues no todas, no, porque observen que hay unas que se van para abajo, ¿no? Esas no, pero las que se van para arriba, pero son infinitas soluciones, ¿no? Son infinitas soluciones. Entonces, infinitas soluciones gráficamente, ¿qué significa? Un punto por donde pasan todas las curvas, o la mayoría de curvas, o un grupo de curvas. Eso significa que es infinitas soluciones. Por ese punto pasan muchas curvas. Ya sabemos. No existe solución cuando por un punto no pasa ninguna curva. Infinitas soluciones cuando por un punto pasan muchas curvas. ¿Ya? Y el último es la solución cuando existe y es única. Entonces sí podemos encontrar el valor de C. Observen que el valor de C de esta curva de esta azul es C igual a 1. Las otras curvas deben tener otro C, otro valor de C. Y sí puedo encontrar la solución particular. En este caso la solución particular es 1 sobre 1 menos X. Y observen qué significa que exista solución y sea única. Gráficamente significa que es una sola curva que pasa por el punto 2 menos 1. Entonces aquí ustedes tienen el panorama gráfico de las típicas preguntas de examen. ¿Cuáles son las preguntas de examen? Cogen puntos, por ejemplo aquí, cogen puntos donde que no están en el intervalo de definición. Este punto 1, 2 está en el 2 menos 1 está en el intervalo de definición. Los otros puntos, bueno, aquí hay una cosa, ¿no? El problema que tenemos nosotros aquí es en los puntos 0, 0, 0, 1. Tendríamos que hacer el análisis, o sea, simplemente cojo este problema, esta ecuación diferencial, les doy la solución general y les pregunto estas tres preguntas. Y de 0 es igual a 0, y de 0 es igual a 1, y de 2 es igual a menos 1. Y usted hace el análisis y comprueba con el gráfico, ¿no? En el gráfico, todo lo que hemos hecho aquí está representado en el gráfico. En 0, 0 no existe solución. ¿Por qué? No pasa ninguna curva. En 0, 1 existen infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque pasan muchas curvas por ese punto. Y en 2 menos 1 existe una solución y es única. ¿Por qué? Porque pasa una sola curva. ¿Sí? Entonces aquí ustedes tienen el panorama que por lo general esto cumple para puntos, ¿sí? Son diferentes puntos, ¿no? No un mismo punto no puede tener las tres respuestas, ¿no? Cada punto se le da un problema y se le pregunta en un determinado punto y usted tiene que hacer responder estas preguntas, ¿no? ¿Ya? A ver, con esto terminamos nosotros el segundo folleto, ¿no? Segundo folleto que es problemas de valor inicial. Pero como ya les mandé el deber de esta semana, este va a quedar para la próxima semana. Sí, ahí hablamos del deber y todo eso. Ahora lo que les voy a hacer es
coger los archivos adicionales de problemas de valor inicial y les voy a copiar para que ustedes ya tengan, ¿no? Problemas adicionales. A ver, aquí les voy a explicar un poquito. Copiar. Pegar. A ver. Pegar. Eso. Esperemos un ratito. Eso es. Esta es una hojita de problemas adicionales. A ver que se sincronice. Esperemos un ratito que se sincronice. Veamos si ya se sincronizado. Ya. Entonces aquí están problemas, ¿no? Una serie de problemas resueltos y con sus respectivos gráficos, sí, las familias de curvas, el dominio de la función, la solución. Sí, aquí en este problema, por ejemplo, está todo, ¿no? La gráfica de la familia de curvas, está el dominio de la curva, el dominio de la solución, de la función que es este, y ahí está la solución, que es este. Sí, de todas. Observe que esta de aquí, la familia de curvas, le contiene al dominio y le contiene a la solución. Son tres gráficos que usted siempre recuerda, ¿no? Este es todas las curvas, este es el dominio, ¿no? Los intervalos posibles. ¿Y cuál escojo? El que me dan el punto. Me dan el punto 0 menos 1/3. Entonces, cojo ese. ¿Sí? Entonces, aquí usted tiene una serie de problemas resueltos. Sí, igual, ¿no? Tienen más. Son varios casos también, ¿no? Entonces, aquí está paso a paso, ¿no? Para que usted revise, vaya revisando. Lo más explicado posible, ¿no? Pues aquí usted tiene una serie de problemas. Sí. Aquí no me gusta mucho porque le he puesto en una misma gráfica la función y la derivada, ¿no? La función, observen ahí, x de t es la función y x' de t es la derivada, pero está en un mismo gráfico y no me gusta eso, no me gusta. Eso es un error que tenemos desde prep. En una misma gráfica queremos poner posición, velocidad y aceleración en una misma gráfica. Eso es falso, eso está mal. Porque la velocidad, la posición es una gráfica, la velocidad es otro gráfico, la aceleración es otro, y todo ponemos ahí mismo. Entonces, eso es un mal que al menos nos enseñan, ¿no? Desde el colegio nos enseñan eso. En un mismo gráfico ponemos posición y en el mismo gráfico ponemos la velocidad. No, no se puede, son dos cosas diferentes. Pero bueno, aquí le he puesto, y no sé, realmente me preocupa esto, pero porque le he puesto la función y la derivada en la misma gráfica. Debería ser otra gráfica. ¿Sí? Y aquí tienen, bueno, otros problemas. Ah, a ver. A ver. Aquí tenemos que... Ah, aquí tengo problemas. No. Solo es hasta aquí porque en el programa de ahora, en el PEA que nos dio el CES, no podemos hacer hasta aquí. A ver, ¿hasta dónde podemos hacer? Mejor no les voy a borrar, pero no, preferible borrarle. Solución particular. Sí, hasta aquí sí. Y este teorema de existencia de unicidad dice, dada las siguientes ecuaciones diferenciales, en donde la ecuación, a ver, dada la siguiente ecuación diferencial, determine
la región o regiones en donde la ecuación tiene una única solución igual pasa por el punto X00, que en este caso, bueno, esto es existencia de unicidad, no, esto no. Esto no nos prohibió el CES-DAR, ¿no? El CES nos dijo no de teorema de existencia de unicidad. Entonces me toca borrar esto, porque les va a confundir si dejo esto. Esto. Existe y es única. El teorema de existencia de unicidad. Uy, qué pena, he tenido bastantes problemas. A ver, voy a borrar ahorita mismo de una vez, a ver. Entonces, en ese proyecto tenemos dos temas, ¿no? El teorema de problema de valor inicial y teorema de existencia de unicidad. Entonces, la próxima clase que vamos a, ya les mando el deber, ahí les pongo los problemas y todo, ¿no? Y cuáles no deben hacer y cuáles sí deben hacer. A ver, voy a borrar esto. Voy a borrar esto sí. Hasta el teorema de extensionicidad. Borremos todo esto. Con ustedes no vamos a, no vamos a ver teorema de extensionicidad. Nos prohíbe el CES que le demos eso. Que también era una partecita bastante compleja, ¿no? No sé si por lo complejo nos quitaron que no demos eso. Porque es un tema un poquito complejo. Veamos. A eliminar. Listo. Ya. Se eliminó. Veamos si es cierto. ¿Cómo se actualiza esto? Sincronizar todo. ¿Qué pasó? Bueno, se supone que tiene que sincronizarse y borrar esa parte que no corresponde. El resto queda, ¿no? Ya vamos a verificar. Volvamos a nuestro. Ya. Y el último problema que hagamos de este tema sería uno de segundo orden, porque hicimos en la clase anterior, hicimos de primer orden. Aquí hemos trabajado también de primer orden, la solución de primer orden, y ahora trabajemos con una de segundo orden. A ver, el problema dice, a ver, déjenme ver. El problema dice esto. La solo ejercicio. Dice que la solución general de la ecuación diferencial de segundo orden segunda derivada de x función de t más x función de t igual a 0 está dada por la familia biparamétrica
de curvas que serían x función de t igual a c sub 1 coseno de t más c sub 2 seno de t. Coma, C sub 1, C sub 2 pertenecen a los reales. Punto seguido, determine una solución particular y su respectivo intervalo de definición. Intervalo de definición I, que es un subconjunto de los reales para la condición inicial x en pi sobre 4 es igual a raíz de 2 y x', la derivada, ¿no?, en pi sobre 4 es igual a 2 por raíz de 2. Listo. Y me piden la solución particular. Y el intervalo de definición, ¿no? Ya. En este caso me dan la solución particular, ¿no? Ya cuando nosotros sepamos resolver, solo me van a dar la ecuación diferencial. Yo tengo que encontrar la solución general. Y entonces hacemos lo mismo siempre, ¿no? En este tipo de problemas, si le dan la solución, usted parte de la solución general. En este caso, la solución general es x función de t igual a c sub 1 por coseno de t más c sub 2 seno de t. Y necesito las condiciones iniciales. La condición inicial en el primer caso es que x de pi sobre 4 es igual a raíz de 2. ¿Qué me está diciendo? Que t sub 0, x sub 0 es igual al punto, que es el punto pi sobre 4 raíz de 2. Me están dando un punto, este punto. Y también me están dando el punto de la derivada, x', pi sobre 4. Un ratito, voy a quitar este sonido. Es igual a 2 por raíz de 2. Es decir, me están dando el punto t sub 0, x sub 0', igual a pi sobre 4, 2 por raíz de 2. Me están dando esos dos puntos. Entonces, ¿cómo procedemos? Simplemente los puntos reemplazamos en... Entonces, el primer punto, ¿sí? Cogemos el primer punto, el punto t sub 0, x sub 0. Y reemplazamos en x. Entonces tendríamos x de pi sobre 4 va a ser igual a c sub 1 por coseno de pi sobre 4 más c sub 2 por seno de pi sobre 4. Sustituimos t por pi sobre 4. ¿Sí? Porque recuerden
Esto corresponde a pi sobre 4 y este corresponde a raíz de 2. ¿Ya? Seno de pi sobre 4. Pero me dice que x de pi sobre 4 vale raíz de 2. Entonces sería c sub 1 por, a ver, aquí hagamos la típica, el típico triángulo, ¿no? 2, 4, 2, 4. Vale, ese 5. 4, 4 más 1. 2, 4, 2, 4. Este vale 1, este 1, este es raíz de 2 y este ángulo es exactamente igual a pi sobre 4, que es 45 grados. Entonces, coseno de pi sobre 4 sería 1 sobre raíz de 2, que sería raíz de 2 sobre 2, racionalizando. Más c sub 2 por seno, que también sería raíz de 2 sobre 2. Listo. Y ahora sí, multipliquemos por 2 y dividamos para raíz de 2. Multiplico por 2 y divido para raíz de 2. Multiplico por 2 y divido para la raíz de 2. Se va raíz de 2 con raíz de 2, raíz de 2 con raíz de 2, el 2 con el 2, el 2 con el 2, raíz de 2 con raíz de 2. Y tengo mi primera ecuación. Me queda que 2 así que igual a c sub 1 más c sub 2. Esta es mi primera ecuación. Necesito otra ecuación para hacer sistema de ecuaciones, ¿no? Entonces partimos del segundo punto que me dan. El segundo punto que me dan es t sub 0 x' en 0, que corresponde a los valores, todo esto corresponde a los valores pi sobre 4 y 2 por raíz de 2. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Me dan la función. Lo que tenemos que hacer es encontrar la derivada. Entonces, derivemos de la función x función de t. Sería la derivada de la primera ecuación que está en la pantalla, ¿no? Derivemos. Sería menos c sub 1 por seno de t. Más c sub 2 por coseno de t. Esa sería la derivada. Ahora sí reemplacemos el punto de la derivada en esta ecuación, que sería x' de pi sobre 4, que sería igual a menos c sub 1 por seno de pi sobre 4, más c sub 2 por coseno de pi sobre 4. Y x de pi sobre 4 me dice que es igual a 2 por raíz de 2. Eso sería igual a menos c sub 1 por seno de pi sobre 4, que sería raíz de 2 sobre 2. Y más c sub 2 por coseno, que es raíz de 2 sobre 2. ¿Ya? Todo esto multiplico y divido para 2 sobre raíz de 2. Se va raíz de 2 con raíz de 2. 2 sobre raíz de 2. Se va 2 con raíz. 2 sobre raíz de 2. 2 con 2, raíz con raíz. Y me queda que la segunda ecuación, 4 ha sido igual a menos c sub 1 más c sub 2. Esta es la ecuación 2. ¿Ya? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Y sumemos la ecuación 1 más la ecuación 2. Me queda que 6 es igual a c con c sub 1 con c sub 0. Y el otro queda más 2 c sub 2. Entonces c sub 2 ha sido 6 sobre 2. Entonces c sub 2 ha sido 3. Un valor único. ¿Ya? A este llamemos ecuación 3. ¿Ya? Entonces ahora la ecuación 3 reemplacemos en la ecuación 1. La ecuación 1, recuerden, era 2 veces igual, 2 e igual a c sub 1 más c sub 2. Es decir, 2 sería igual a c sub 1, que no tengo todavía, más c sub 2, que es 3.
Entonces, C sub 1 ha sido igual a 3 menos 2. ¿Ya? Entonces ya tenemos C sub 1. C sub 1 ha sido... Ah, perdón, al revés, ¿no? Al revés, sería C sub 1 es igual a 2 menos 3. Sería menos 1. Ahí estamos bien. Listo. Hemos encontrado C sub 1 y C sub 2. Recuerden, cuando se les pregunta cuál es la solución particular, les dan la solución general. Y les pregunta la solución particular, lo que ustedes tienen que encontrar es el valor de C sub 1 y C sub 2, nada más, ¿no? Una vez que encontramos esto, ahora sí podemos concluir. Entonces, la solución particular de la ecuación diferencial es exactamente la misma, recuerden, es exactamente la misma solución general, pero en vez de C sub 1 y C sub 2 ponemos los valores. Entonces tenemos que X función de t es igual a C sub 1, que es menos coseno t, más C sub 2, que es más 3 seno de t. Listo. Esa es la respuesta, ¿no? La solución particular. Solución particular. Pero también me piden el intervalo de definición. Entonces aquí es una cosa lógica nada más, ¿no? Usted sabe que el coseno, la función coseno viene desde menos infinito y más infinito, y no hay un punto donde exista discontinuidad. Siempre es continua, ¿no? Y el seno igual. Y sabemos que la suma de dos funciones continuas es una función continua. El rato que ustedes estudien, les sugiero si que estudien con los gráficos, ¿no? Traten de hacer la gráfica de esto. Si usted pone un graficador, le va a salir, voy a copiar la figura que es la respuesta general, ¿no? La respuesta que sale aquí. A ver. ¿Qué pasó? Acá está. Ya. Ya. ¿Y dónde estas cosas? GR3. Ya. Pegar. Ya, aquí estaría la gráfica de la suma, ¿no? De menos coseno de t más 3 seno de t. Esta es, ¿no? Y observen que viene desde menos infinito hasta más infinito. Y observen el punto que me dan es pi sobre 4 raíz de 2. Que más o menos estaría por aquí, ¿no? Pi sobre 4 es 0.8 más o menos. Y pi sobre 2 es 1.4 por ahí que le da aquí, más o menos aquí. Aquí está el punto. Este punto es pi sobre 4 raíz de 2. Entonces observen que la curva pasa por ese punto. Pi sobre 4 raíz de 2. Esta sería la solución. Esta gráfica corresponde a la solución particular, ¿no? A este curva de aquí. Y entonces usted observa que el coseno es continuo en todos los reales. Seno es continuo en todos los reales. Entonces concluimos que el intervalo de definición es igual al intervalo desde menos infinito hasta más infinito. Ese sería el intervalo de definición. Porque coseno es una función continua en todos los reales, seno una función continua en todos los reales. La suma de dos funciones continuas me da una función continua en todos los reales. ¿Ya? Y tenemos esta sería nuestra respuesta, ¿no? Escribamos, ¿no? Escribamos. El intervalo de definición. Uy, ¿qué pasó aquí? El intervalo
de definición es 2 puntos y que van desde menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Y con los problemas que les doy de estos problemas adicionales, usted por favor veamos si se han borrado los teoremas de existencia y unicidad. Hasta aquí. ¿Qué pasó? No se borre. Ya tiene que borrarse. Sincronizar. Que borré. Ahora solo falta que haya borrado. Esto borré. Que borré. Creo que borré el original. Pero hace un ratito creo que he cometido un terrible error. A ver, ¿por qué no puede demorarse tanto? Ay, Dios mío. He borrado el original, Dios mío, ese es el colmo. Discúlpeme, es una brutalidad lo que acabo de hacer. Bueno, a ver, copiar. Pegar. He borrado el original y no la copia. Pasó ahí. Ah, ya. Le borro de aquí. Ya. Y ahora sí. ¿Cuál de los dos le borro, le copio, le corto? Vamos cortando. Este. Bueno, la buena es que se puede hacer esto. Cortar. Pegar. Cortar. Pegar. Ya. A ver, veamos si no he cometido errores. Teoremas de existencia y unicidad. Ya. A ver, veamos si se ha sincronizado. Eso es. A ver, veamos si está todo. Esta parte ya. Familia de curvas sobre el rango, el dominio, familia. Ya. Aquí también le he puesto la derivada. En el mismo gráfico le he puesto la derivada y la función. ¿Por qué hago esas cosas? No sé qué pasaría. De la familia. Sí, ahí está. Ya no hay nada más de eso. Es justo. Ya. Con esto terminamos el problema de valor inicial, ¿no? Está el problema de valor inicial.
Pero en realidad debería llamarse problema de valor inicial y valor de la frontera también, ¿no? Porque recuerden, es el tema, ahora el CES nos exige que pongamos dos temas, ¿no? Entre una condición inicial y un valor de frontera. A ver, hemos terminado este tema. Ahora empezamos con esto, la hoja 2, que yo diría, ¿no? El problema de valor inicial también está dentro del concepto de conceptos básicos, ¿no? Porque estamos hablando de las soluciones y esto es general, ¿no? Hasta aquí, todo lo que hemos visto nos va a servir para todo el semestre. ¿Sí? No es para un tema específico, es para todo el semestre. Encontrar soluciones particulares, encontrar intervalos de definición, ver en estos puntos que no pertenecen a los intervalos de definición, estos puntos que son justamente puntos de discontinuidad, ver si existe solución, si existen infinitas soluciones, si existe una única solución, todo eso, y eso hemos visto. Esto nos va a servir para todos los temas. Es decir, cuando nosotros resolvamos los problemas y nos preguntan los intervalos de definición y también nos van a preguntar la solución en puntos que no están en el intervalo de definición. Entonces vamos a tener todo lo que hemos visto, ¿no? Es decir, lo que hemos acabado de ver nos va a servir para muchos temas, ¿no? Para problemas que vamos a ir haciendo durante todo el semestre. A partir de ahora, en cambio, ya nos dedicamos a resolver problemas. Ahora empezamos con, a ver, un ratito. Empezamos a resolver ecuaciones diferenciales. Es decir, ahorita sí estamos en lo que es nuestro, ¿no? Es decir, se le da una ecuación diferencial y se le pide resolver esa ecuación diferencial. Eso es lo que vamos a hacer ahorita. Es decir, ya vamos a resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, a nivel mundial, muchos autores, es cierto que ustedes en cálculo, cuando terminaban el semestre, hicieron separación de variables y luego integraban. Es decir, en realidad ustedes ya resolvieron ecuaciones diferenciales cuando hacían separación de variables. Pero formalmente en la mayoría de libros de ecuaciones diferenciales se empieza a resolver ecuaciones diferenciales con las ecuaciones diferenciales lineales, porque las separables son ecuaciones diferenciales no lineales. Entonces, hay muchos libros, es cierto, hay libros que empiezan con esta cuestión de ecuaciones diferenciales, de resolver ecuaciones diferenciales con ecuaciones separables, sí. Es separación de variables, que esa es la más fácil de todas, ¿no? Pero nosotros vamos a tratar de seguir lo que comúnmente se hace en la mayoría de los libros de ecuaciones diferenciales, empezar por las famosas ecuaciones diferenciales lineales. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, a ver, dígame, sí, dígame. ¿Alguien dijo algo? A ver, entonces vamos a entrar. A ver, yo voy a hacer paso a paso, ¿no? Vamos a hacer dos métodos que se suelen utilizar, en un método bien largo, sí, bastante larguito, y el método corto, ¿no? Hay un método muy corto para hacer esto, que es utilizando fórmulas. Pero yo les voy a dar los dos métodos, ¿sí? Porque formalmente, ¿no? Muchas veces es importante saber cómo resolver, no solo utilizar una receta, sino hacer un proceso, ¿no? Entonces nosotros vamos a hacer ese proceso. Entonces vamos a empezar ahora el nuevo tema, que es esta es la siguiente hoja, ¿no? La hoja 2 ya terminamos, la hoja 1, la hoja 2. Esta sería la hoja 3, ¿ya? A ver, serían ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Este sería nuestro tema. Ecuación diferencial lineal de primer orden.
Sí, ecuación diferencial lineal de primer orden. Definición. Ustedes recuerden, ya hemos trabajado con estas ecuaciones, ¿no? Ya sabemos identificar a una ecuación diferencial. Sí, es el primer paso, ¿no? Usted antes de poder resolver una ecuación, lo primero que tiene que hacer es identificar. Si es lineal, entonces utiliza lo que vamos a hacer ahora. Si no es lineal, tiene que buscar, ¿no? Los métodos que vamos a ver en el futuro, que serían ver si es separable, si es exacta, si es homogénea, si es de Bernoulli, si es de Clairaut, todo eso, ¿no? Si es, entonces utiliza el método. Sí, lamentablemente no hay un solo método para todo, ¿no? Cada tipo de ecuación tiene su forma de resolver, ¿ya? Entonces, definición. Dice que una ecuación diferencial ordinaria de primer orden tiene la forma, recuerdan, x' función de t igual a f de t x. Se dice lineal si x función de t se puede escribir como x' función de t más p de x por x función de t, perdón, p de t, p de t, p función de t, x función de t, igual a un q función de t. ¿Ya? Para todo t, que pertenece al intervalo de definición, coma, con p y q, dos funciones que tienen que ir del intervalo de definición a los reales, tales que p y q pertenecen al conjunto de las funciones continuas definidas en el intervalo y esto vimos la primera clase, ¿no? Recuerden, las primeras clases vimos la nomenclatura con la que vamos a trabajar. C, entre paréntesis, I, correspondía al conjunto de funciones continuas definidas en el intervalo I. Eso debe ser P y Q. ¿Ya? Y aquí cojamos dos puntitos para aclarar, ¿no? Porque ya viene la confusión, ¿no? Dicen, pero usted nos enseñó que era A sub 0, A sub 1, A sub 2. Ya vamos a ver eso. Ya vamos a ver. Recuerden que para identificar una ecuación diferencial, comparábamos con A sub 2, si era de segundo orden, sería A sub 2 función de t por x a la segunda, a la segunda derivada y todo eso, ¿no? Ya vamos a relacionar con esto, ¿ya? A ver, el primer punto sería que si q de x, perdón, si q de t es igual a 0 para todo t. Te voy a apagar esto porque esto suena que... Eso es. Ya. Si q de t igual a 0 para todo t que pertenece al intervalo de definición I, coma, la ecuación lineal se dice homogénea, coma, caso contrario,
se dice no homogénea. Si Q de T es 0, homogénea. Si Q de T diferente de 0, no homogénea. Este es un punto y este sería el otro punto. La ecuación diferencial lineal de primer orden entonces nosotros habíamos trabajado con esta ecuación. A sub 1, en el caso de primer orden, ¿no? A sub 1, función de t, por x' más a sub 0, función de t, por x. Igual a f de t. ¿Sí? Con eso habíamos encontrado. A ver, entonces aquí pongamos nombres. Esta forma es la forma general. Forma general. Esta es la forma general de la ecuación diferencial. La que hemos visto, la que hemos trabajado. Esta de acá arriba, en cambio, es la forma, este de aquí, es la forma normal o estándar. Es la misma ecuación, pero puesto en dos formas. Ya, ¿cómo obtengo la de acá arriba? Fácil, dividimos para a sub 1, función de t. A sub 1, función de t. A sub 1, función de t. Y tenemos nuestra ecuación, la estándar, de la general a la estándar. Tendríamos x', función de t, más p, función de t, x, función de t, igual a q, función de t. Entonces aquí ustedes pueden ver que el a sub 1 se va con a sub 1. A sub 1 se va con a sub 1. Queda solito. Y nos queda que p de t ha sido igual a sub 0, función de t, dividido para a sub 1, función de t. Y q, función de t, ha sido igual a f de t, dividido para a sub 1, función de t. Listo. Entonces, para resolver ecuaciones diferenciales lineales, usted siempre tiene que pasar a la forma estándar o normal. ¿Sí? De la forma general debe pasar a la forma estándar o normal para tener P y Q. Y una vez que tiene P y Q, puede resolver la ecuación. Es decir, tiene que llegar a la forma estándar, ¿no? Entonces, ese es un tremendo error que pasa durante todo el semestre, ¿no? Se les pone ecuaciones diferenciales y trabajan con la general. Con la sub 1, la sub 0, el f de t, ¿no? Esto está mal. Tiene que pasar a P y Q, siempre, ¿no? Ya. Ya vamos a hacer ejercicios de estos. A ver, esta sería la teoría, ¿no? Todo lo que nosotros necesitamos saber de la ecuación diferencial y lineal. Usted ya sabe reconocer una ecuación. Ahora le tiene que transformar de la forma general a la forma estándar o normal. ¿Cómo? Dividiendo para a sub 1. Nada más. Usted divide para a sub 1, ya tiene la solución, la ecuación estándar. Ahora vamos a hablar de la solución de la ecuación diferencial lineal. Ya, entonces aquí viene, dice que para resolver
la ecuación diferencial lineal, coma, se debe encontrar una función que es, vamos a utilizar, todo el mundo utiliza, a nivel mundial se utiliza la letra griega mu, creo que es, ¿no? Mu, función de t. Mu, función de t, siempre tiene que ser mayor que cero. Primera condición de esta función, que debe ser mayor que cero. Si es igual a cero o menor que cero, no me sirve. Tiene que ser mayor que cero. Y el nombre que se le conoce es el factor integrante. Factor integrante. Para todo t que pertenece al intervalo de definición, coma, de tal forma que al multiplicar por la ecuación diferencial, ¿sí? Es decir, si nosotros multiplicamos el factor integrante, sería el factor integrante, multiplicamos por toda la ecuación diferencial, x' más p de t por x igual a q función de t. ¿Sí? El rato que nosotros multiplicamos debe cumplir una condición. Bueno, sería la segunda. La primera es que sea mayor que cero. La primerita es que sea mayor que cero. La segunda condición que se le pone es que el rato que multiplique el factor integrante por toda la ecuación, que cumpla con la condición de que el producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación sea igual a la derivada. Entonces, la derivada con respecto al tiempo, perdón, la derivada con respecto a t de el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial debe ser igual al producto del factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial, x' más p función de t por x. Exactamente eso. Ya. Usted pone las condiciones porque usted tiene que construir esta función. Esta función usted tiene que construirla. Entonces le pone las condiciones que usted quiera. En este caso son dos condiciones. Que mu sea mayor que cero y que mu multiplicada por el lado izquierdo de la ecuación diferencial estándar o normal lineal sea igual a la derivada con respecto a la variable independiente, que en este caso es t, de el factor integrante por la solución de la ecuación diferencial, que es la función x función de t. Esta condición usted la pone. Es decir, usted va a buscar un factor integrante, va a buscar una función que cumpla esto. No me interesa otra. Tiene que cumplir esto, ¿ya? Entonces, ahora sí, pongamos en la práctica, ¿no? Esto es formalmente está escrito aquí, ¿no? ¿Cómo sería en la práctica? En la práctica lo que ponemos es simplemente, y esto vamos a trabajar siempre, ¿no? En la práctica, mu por x derivada. Eso significa todo lo de acá arriba, ¿no? Todo esto de aquí se resume ahí. Por eso es en la práctica, ¿no? Usted cuando hace exámenes, problemas, deberes, trate de escribir en la práctica, es decir, no poner tanto paréntesis, tanto tema, sino ser más directo.
No quiere decir que X haya dejado de ser, X y mu hayan dejado de ser función de T, no, cuidado. Siguen siendo, sino que en la práctica se coge esta notación. Y en la práctica, este otro lado, este lado de acá, correspondería a el factor integrante multiplicado por X' más P X. Listo. Ahí tenemos la ecuación en la práctica, ¿no? Es decir, cuando usted ya trabaja. Y esa es la condición. A ver, un ratito. Aquí falta algo. ¿Qué pasó aquí? Un ratito, un ratito. Un ratito. ¿Qué pasó aquí? Primer orden. Ya, ahí estamos bien. Ya, entonces ahora sí procedamos. Recuerden, estamos buscando una función que cumpla estas dos condiciones, que sea mayor que 0 y que el producto de ese factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial estándar lineal sea igual a la derivada del factor integrante por la solución de la ecuación o la función de la ecuación. ¿Ya? Entonces ahora sí derivemos, procedamos a derivar. Entonces aquí tendríamos la derivada de un producto, sabemos que es mu' por x más mu por x' igual. Acá sería mu por x' más mu por p por x. Entonces aquí ustedes pueden ver que se elimina mu x', se elimina con mu x'. Y nos queda mu' por x igual a mu por p por x. Aquí nuevamente se elimina x con x. Ya, ahora sí pongamos formalmente para que se vea mejor nada más. Mu' función de t igual a mu función de t por p función de t. Ya, ahora dividamos, el mu función de t está al lado derecho multiplicando, vas al lado izquierdo dividiendo. Entonces tendríamos mu' función de t sobre mu función de t. Esto es álgebra, ¿no? Esta parte es álgebra. ¿Sí? Es decir, la derivada está aquí a la izquierda y la función mu de t está a la derecha. No son los diferenciales, cuidado, no son los diferenciales. Esto es álgebra, pero aquí viene la diferencia. Observen que esto es igual a p función de t. ¿Ya? Ahora sí, procedemos a integrar. Integramos. Nos quedaría la integral de este factor integrante, mu, la derivada, ¿no? Y abajo mu función de t, integramos con respecto a la variable independiente de t. Es igual a la integral de p de t por dt. Integramos con respecto a t. Y entonces aquí hacemos el cambio de variable. Sea este factor integrante mu de t igual a un omega. Entonces, el diferencial de una función, recuerden, el diferencial de una función, sí, esto es teoría de cálculo, ¿no? Ustedes tienen la función f función de x. Tienen la función f función de x. Quieren sacar el diferencial de esto. El diferencial de f función de x se define como la derivada de f con respecto a x por el diferencial de x. Esta es la definición de un diferencial de una función. Entonces aquí hacemos exactamente lo mismo.
saquemos el diferencial de estas dos. Entonces tendríamos que la derivada de u con respecto a t por diferencial de t. Y esto va a ser igual al diferencial de omega. Pero en nuestra representación, recuerden, la derivada lo estamos haciendo con respecto a prima, ¿no? Le ponemos u prima, función de t, de t. Esto es igual al diferencial de omega. ¿Ya? Entonces observen, este vamos a llamarle integral 1. Entonces observen que la integral 1 es igual, la integral 1 es igual. Entonces todo lo que está acá arriba, observen, todo lo que está acá arriba es diferencial de omega. Entonces nos queda la integral. Como mu de t es omega, sería 1 sobre omega diferencial de omega. Entonces igual al logaritmo del valor absoluto de omega. Bien, ahora sí volvamos a nuestras variables. Entonces el lado izquierdo de la ecuación que estamos integrando, la primera de arriba, ha sido igual al logaritmo del factor integrante de x, igual a la integral de p de t de t. Listo. Y utilizamos las propiedades de los logaritmos. Profe, ahí no es del mío de T. Ah, sí, perdón, es mu de t. Sí, gracias, este es mu de t. Ok, el factor integrante es función de t. Muchas gracias. Ya, esto es igual, esto por las propiedades de logaritmos, podemos elevarle al logaritmo de mu función de t, valor absoluto igual a elevado a la integral de p de t de t. Y utilizamos la propiedad, esta propiedad que dice que elevado al logaritmo de a es igual a a, ¿sí? Elevado al logaritmo de a es igual a. Entonces aquí tendríamos que el valor absoluto del factor integrante es igual a e elevado a la integral de p de t de t. Y entonces, como recuerden, la condición era que el factor integrante siempre tiene que ser mayor que 0. Entonces, como el factor integrante es mayor que 0, entonces el valor absoluto del factor integrante, recuerden, cuando lo que está dentro de las barras es mayor que 0, sale con signo positivo, ¿no? Más en función de t. Si lo que está dentro de las barras es negativo, sale con menos. Pero en este caso sabemos que es mayor que 0. Entonces, nuestro factor integrante, mi función de t, va a ser igual a e elevado a la integral. Aquí falta, aquí falta más la constante de integración, perdón. Más la constante de integración, más la constante de integración. ¿Qué podemos poner de esta manera para que se vea mejor? Por e elevado a la c. Y aquí podemos ponerle de una vez. Sería k por e elevado a la integral de p de t de t. Con k igual a e a la c. Y recuerden, e a la c siempre es mayor que 0. Siempre. Entonces lo que se hace es poner el valor de k igual a 1. Solo si cumple esta condición, ¿no? De k igual a e a la c mayor que 0, se puede hacer lo siguiente. Sea k igual a 1. Vamos a ver que no altera nada porque después vamos a tener la constante de integración y esa absorbe cualquier cosa, ¿no? Esta constante es del factor integrante, que está relacionada con la solución de la ecuación. Entonces, la constante de integración de la ecuación diferencial como que le absorbe a esta constante. Por eso acá se puede poner igual a 1. Listo. Entonces, sea k igual a 1, entonces tenemos nuestro factor integrante. Es igual a e a la integral de p de t de t. ¿Ya? Una vez que terminamos esto,
Bueno, ya no tenemos tiempo. Entonces, aquí hemos hecho hasta el factor integrante. Entonces, buscamos un factor integrante. Este factor integrante cumple con las dos condiciones, ¿no? Que sea mayor que 0 y que el producto de este factor integrante por el lado izquierdo de la ecuación diferencial lineal estándar, no la general, la estándar, es igual a la derivada del factor integrante por la función o solución de la ecuación diferencial. Cumple con todas las condiciones. Entonces, la próxima clase vamos a continuar viendo la parte de la teoría, ¿no? Es decir, para resolver la ecuación diferencial. Bueno, vamos a quedar ahí y nos vemos la próxima semana, sería con ustedes, ¿no? Sí, para continuar con esto. Y esa semana ya hablamos de la hoja número 2, los deberes que irían para la siguiente semana. Bueno, terminamos ahí. Les agradezco muchísimo. Cuídense mucho. Pasen bien. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, gracias. profe. Hasta luego. Que les vaya bien, ¿no? Hasta luego. Gracias. Bye. Hasta luego. Que les vaya bien. Cuídense mucho. Gracias, muchas gracias.